Buenos días a todos y a todas. Un poquito tarde hoy. Hoy comenzamos un poco tarde porque con nuestros problemas Problemas técnicos habituales de ser streamings noveles. novatos. Bueno, bienvenidos a charlas desde GSMC UGT Soria. Estamos como siempre aquí Azucena y yo, Miguel Ángel, y ya podéis ver en pantalla a nuestro compañero Carlos, que Azucena nos lo va a presentar. Sí, el compañero Carlos es nuestro técnico de medio ambiente en UGT Castilla y León. Esta semana ya sabéis que siempre intentamos tener temas de actualidad y esta semana, mañana concretamente, empieza la Semana Europea de la Movilidad. Entonces, bueno, pues Carlos nos va a contar un poco lo que vamos a hacer como UGT Castilla y León, las movilizaciones que hay en las diferentes provincias, un poco los problemas, ¿no?, que puede traer la movilidad y esa contaminación en la salud de las personas, concretamente las personas trabajadoras, ¿no?, que aunque parezca que no, también lo sufrimos. Y luego hablaremos de alguna cosa más que tenemos por ahí, de nuestra página web y de un concurso que hay en marcha que todavía estáis a tiempo Sí, de inscribiros. os pongo Entonces, aquí en pantalla, estáis viendo ya el... Uy, ¿qué pasaba aquí? Bueno, ahí en pantalla lo podéis ver, la página web y ya vamos hablando. Bueno, Carlos, pues nada, bienvenido. Pues nada, muchas gracias y un saludo a Azucena y Miguel Ángel. Es una lástima que, bueno, por esos problemas técnicos no tengo posibilidad de veros, ni puedo ver tampoco, bueno, pues esas imágenes que estáis mostrando. Pero bueno, aquí un poco como, entre comillas, en solitario, vamos a ver si podemos dar un poco de luz a lo que habéis comentado antes. Os hablo desde Zamora, una ciudad que desde algún punto de vista está hermanada con Soria, porque estamos unidas a través del Duero. sí. Eh, y encantado de estar en este espacio bueno, tan interesante que habéis creado de información para la familia objetista y que está abierto a toda la gente que quiera vernos, ¿no? Así que muchas gracias por dejarme aparecer por aquí. Muchas gracias a ti por atendernos este rato y por poner luz a unos aspectos que además a la gente joven yo creo que le va a interesar mucho, que es el tema de movilidad, medio ambiente, con lo preocupados que estamos como sociedad por lo mal que el cambio climático y lo mal que lo estamos gestionando. Bueno, es verdad que a la juventud le interesa especialmente porque la juventud debe ser una palanca de cambio de esta sociedad, ¿no? Pero es cierto que en realidad estamos todos interesados y las personas trabajadoras y sus representantes también. Hoy es, como decíais, un día señalado porque mañana empieza la Semana Europea de la Movilidad, que tiene un periodo que abarca desde mañana, 16 de septiembre, hasta, bueno, una semana, desde el 16 hasta el 22 de septiembre. Pero también está señalada en el calendario el día de hoy porque, bueno, pues se celebra el Día de Acción Global por el Clima. Es un evento al que UGT se ha adherido a nivel confederal, también nos hemos unido como UGT Castilla y León y que, bueno, se celebra todos los años en diferentes fechas. Este año la celebramos hoy y lleva como, bueno, voy a enseñar el cartel de a ver si se ve un poco, bueno, está al revés, pero bueno, este es el cartel de este evento que este año tiene como eslogan descarbonización ya, rápida, justa y definitiva. Como os digo, UGT Castilla y León se ha adherido a este evento. Está de acuerdo con el manifiesto que podéis descargar en la página, en el sitio web de Medio Ambiente de UGT y que precisamente lo que reivindica es eso, una descarbonización rápida y justa de las economías del mundo, porque esto es a nivel mundial, europeas y concretamente de la española. En un escenario en el que se siguen realizando inmensas subvenciones para los combustibles fósiles
y sobre todo se sigue dejando a un lado en la transición energética las cuestiones relativas a la justicia ambiental y a la justicia social, ¿no? Eh, eh, yo creo que a partir de las 12 comienzan algunas de las concentraciones que en muchas ciudades españolas se están desarrollando y UGT, como os digo, está adheridas a las iniciativas de la Semana Europea de la Movilidad. Hay que decir que tengo entendido que Soria, el Ayuntamiento de Soria no se ha adherido, no me digáis por qué. Bueno, le preguntaremos al señor alcalde a ver si nos quiere recibir otra vez en nuestro canal, que ya antes de las elecciones tuvimos le hicimos una entrevista y ya una de las preguntas que le tenemos que hacer. Pues sí, porque a pesar de que evidentemente Soria es una ciudad pequeña, como tantas otras de nuestra comunidad autónoma, pues en cualquier caso también sería interesante, ¿no? Pues la implementación de ciertas acciones durante esta semana. Al fin y al cabo es una llamada de atención a la gente porque todo el mundo nos desplazamos, todo el mundo nos movemos, es un derecho, la movilidad es un derecho de todos y hay una cuestión que hay que tener clara y es que muchos de los del transporte y de la movilidad que hay cotidianamente es para dirigirnos a nuestro puesto de trabajo, ¿eh? Entonces, claro, las personas trabajadoras estamos en esta cuestión muy concernidos. Debería destacar dos cuestiones para intentar entender por qué nos interesa a las personas trabajadoras y sus representantes el tema de la movilidad. Y son dos cuestiones que tienen relación con sus impactos en el ámbito socioambiental y en los impactos en el ámbito sociolaboral, ¿no? Empezando por el primero de ellos, en los impactos en el ámbito socioambiental, habría que destacar el despilfarro de energía. Estamos en un contexto de encarecimiento de precios de los combustibles fósiles, como todos sabemos. Hoy la gasolina o el diésel, que son los combustibles que más utilizamos para transportarnos, para movilizarnos, están por las nubes. Y además está claro que somos un país que somos energéticamente dependientes. Una gran cantidad de la energía que usamos pues son combustibles fósiles y como todo el mundo sabe, pues es una energía que tenemos que importar. Bien, hay otras cuestiones como por ejemplo, como decías tú antes, Azucena, la contaminación atmosférica. Bueno, pues efectivamente, la Comisión Europea, a través de la Agencia Europea del Medio Ambiente, pues nos advierte, ¿no? En la Unión Europea unas 400.000 personas mueren de forma prematura como consecuencia de la contaminación atmosférica. Es la principal afección a la salud desde el punto de vista de los impactos ambientales. En España se estima que son unas 25.000 muertes prematuras anuales las que se derivan de la mala calidad del aire y por tanto no es una cuestión baladí, ¿verdad? No es una cuestión muy, muy relevante. Por otro lado, también está la contaminación acústica. La contaminación acústica parece que no le damos mucha importancia, parece que no, que estamos como somos muy tolerantes ante este impacto a nuestra salud. Sin embargo, también la Agencia Europea de Medio Ambiente nos advierte de que es el segundo aspecto ambiental que más impacta en nuestra salud.
Y eso también, el tráfico tiene mucho que decir en este sentido. Sí, tú, Carlos, una cuestión, tú que estás en Sí, Zamora, porque yo lo veo aquí en Soria, ¿no, Azul? sí, Que somos pequeños, es una ciudad pequeña y cogemos el coche para todo. claro. De eso iba a hablar después. Al final es una cuestión de racionalizar nuestra movilidad y de priorizar y de repensar nuestra forma de movilizarnos, ¿no? Precisamente os iba a presentar un documento que tenemos colgado en PDF, supongo que saldrá al revés también, que es este de aquí, que precisamente destaca la palabra redefinir. Desde el punto de vista laboral, está hecho para personas trabajadoras y sus representantes, pero habla de redefinir nuestra forma de llegar al trabajo, ¿no? Porque muchas veces es verdad que no pensamos más. Sí, 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 sí. Era una cuestión de que aunque estemos en ciudades pequeñas y el tema de que el aire es muy bueno aquí y tal, pero es verdad que todo influye, todo, ¿no? O Sí, por sea, supuesto. y yo es que lo veo aquí, lo veo yo personalmente, que tengo que cambiar los hábitos de que vamos con el coche a casi todos los sitios. Claro, fijaos un detalle, los coches que han sido, digamos, el elemento que ha inspirado el urbanismo, el modelado de nuestras ciudades, pues representa o ha acaparado el 60% de las mismas. Es decir, el 60% de nuestras ciudades está ocupada por coches, cuando la mayor parte del tiempo están parados. Si eso lo analizamos un poco, si reflexionamos un poco, al final es algo que no tiene sentido. Cuando hace no muchas décadas, pues no pensábamos así y por eso los que somos un poco mayores hemos conocido una infancia que a pesar de vivir en ciudades hemos pasado una infancia muy ligada a la calle, muy ligada a vivir, jugar y en fin, pues pasar la vida en nuestras calles porque no había ese escenario lleno de vehículos a gran velocidad, Sí, totalmente. llenos de coches. Es que ahora Es otro de mismo los aspectos en cada que domicilio, quería. ¿me oyes, Carlos? Te oigo, te oigo. Vale, que en cada domicilio pues hay dos o tres coches. Entonces, pues indudablemente, lo que decías tú, la mayoría del tiempo están parados, pero por diferentes horarios de las personas que viven en esos domicilios, pues no sabemos o no queremos o muchas veces utilizar los servicios públicos, por ejemplo, el paseo este que estás diciendo tú. Entonces es verdad que se han apoderado. Es verdad que ahora con los fondos Next Generation y un poco las orientaciones, ¿no?, de Europa en ese sentido, las ciudades, sobre todo las de más de 50.000 habitantes, que son las que están contempladas, en esos planes van a rediseñar, ¿no?, sus centros y la movilidad de estas ciudades, ¿no? ¿Qué nos puedes contar un poco también de eso? Bueno, los fondos Next Generation al final son un elemento financiero del Pacto Verde Europeo. Y es el Pacto Verde Europeo que produce, ¿no? Concretamente en nuestro país representa el 29% de los gases de efecto invernadero. Al final estoy siguiendo un poco el guión que me he planteado. Sigo hablando de los impactos socioambientales en este caso.
Evidentemente, el Pacto Verde Europeo, que tiene como uno de sus objetivos principales el ser un continente climáticamente neutro en 2050, pues tiene que poner cartas en el asunto en esta cuestión. Y tiene que poner efectivamente elementos que descarbonicen el transporte y descarbonicen la movilidad. Y efectivamente, el ojo está puesto en el transporte interurbano y también está puesto en el transporte y la movilidad urbana. Y por eso pues se está introduciendo elementos o medidas como las que tú hablas, que son las zonas de bajas emisiones, que van a ser ya, o de hecho son ya obligatorias para las ciudades de más de 50.000 habitantes y que introducen, evidentemente, pues diferentes bueno, pues ideas para que la gente, bueno, pues de alguna manera piense, repiense, tenga posibilidades también, porque no solamente es una cuestión que tengamos que pensar los ciudadanos, sino que en este caso los ayuntamientos tienen que dar a las personas herramientas para que podamos, bueno, pues tener alternativas, ¿no? Porque si no tenemos alternativas, nada más que nuestro vehículo particular o la moto, que es también un vehículo individual, pues no nos queda más remedio que utilizarlos. Pero si tenemos la posibilidad de utilizar transporte público u otras alternativas de movilidad activa, pues evidentemente la ciudadanía va a pasar por ahí porque es lógico. Al final tenemos ciudades más saludables, tenemos ciudades más sostenibles, más acogedoras, menos ruidosas, menos contaminadas, más accesibles, más próximas, y al final es todo beneficioso para nosotros. Y quería introducir un tema ya, que yo siempre voy por mis cosas ya, que me conoce la gente. Lo que ha pasado después de las elecciones municipales, ¿no? Pues que tenemos ciudades que estaban siendo como ejemplo ante la Unión Europea por precisamente tener alternativas a los vehículos particulares contaminantes, como son más carriles bici, mejores frecuencias de autobuses, etcétera, etcétera, como puede ser en Castilla y León, Valladolid, pero también te puedo hablar de Logroño, por ejemplo, y que al cambiar de partido político con la ultraderecha y los fascistas, porque yo ya de derecha no hay nada, es que lo primero que han hecho ha sido eliminar carriles bici. Es que no Vamos a ver. Sí, sí. No, que me dieras un poco desde técnico de medio ambiente y tu opinión, porque vamos, a mí me parece una auténtica aberración haber adelantado y habernos echado para atrás, pero claro, no lo sé. Bueno, al final, que las cuestiones medioambientales, digamos que sean una cuestión que pueda ser diferente, que pueda ser afrontada de forma diferente desde el punto de vista ideológico, pues no tiene mucho sentido. Porque afrontar los retos medioambientales o socioambientales no es de izquierdas ni de derechas. Es una cuestión que nos atañe a todos. Entonces, me parece ridículo, permíteme que lo diga así, Sí, sí. que haya ayuntamientos que por su ideología pues no interpreten de forma adecuada los retos medioambientales que tiene la ciudadanía. Al final es una manera de eliminar derechos de las personas. Las personas tenemos derecho a un ambiente adecuado, ¿no? Lo dice la Constitución española. Entonces, si el ayuntamiento no toma las medidas adecuadas, al final va a tener que ser la ciudadanía la que se movilice para ello, ¿no? No, Pero no, sí, nos movilizamos, pero a mí lo que me hace gracia cuando nos tenemos que movilizar es en el voto. sí, Sí, porque sí, protestar está muy bien. Y es lo que hacemos, hay que hacerlo, hay que fomentarlo, hay que la lucha activa y tal. Pero es que la mejor lucha activa, al menos ya que tenemos eso que es una democracia, pues, joder, vayamos a votar, pero vayamos a votar para el cuidado de nuestros hijos, para el cuidado de nuestras ciudades, para el cuidado dejemos algo mejor. O sea, pero es que a mí, yo no me puedo ya creer que estas danas que están viniendo, este calor, esta sequía, todo esto, y la gente que, no sé, bueno, hay gente que cree en el Altísimo, yo lo voy a decir, pero
No sé, me Bueno, parece... a ver, Miguel Ángel, la gente puede creer en lo que quiera, no podemos poner una pistola en la cabeza a nadie ni para que vote en un sentido ni para que piense lo que quiera o no, ¿no? Eso está claro. Yo sé que habéis hecho un análisis en otros vídeos, ¿no? Sobre bueno, los programas de los diferentes partidos políticos. Sí, sí, sí. Y yo quiero subrayar una cosa, ¿eh? Que esto es un error muy grave que hay que achacar a los medios de comunicación, pero también a todos los que tienen cierta responsabilidad en este sentido, incluido la ciudadanía en general. Y es que en los programas electorales es verdad que existen aspectos ligados al cuidado del medio ambiente, a la protección del medio ambiente, unos con mayor profusión que otros, por supuesto, pero luego en los debates electorales no se habla en absoluto, en ningún ámbito, en ningún escenario, sobre estos temas. Sí, 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 sí. Ni las elecciones nacionales, ni las autonómicas, ni las municipales. Yo he participado viendo pues programas de televisión en el ámbito nacional, programas de radio del ámbito autonómico o incluso en directo aquí en Zamora, en las municipales. Y no se ha hablado en absoluto de ningún aspecto relativo al medio ambiente. Blanco y en botella. Ujú. No, es verdad, en algún caso han comentado algo muy genérico como pues que van a hacer medidas medioambientales, pero tampoco ni especifican ni qué, ni cuándo, ni dónde. Y al final, bueno, pues el medio ambiente, como tú has dicho antes, es una medida que últimamente al revés se utilizan para lanzarse los unos a los otros como de izquierdas y de derechas, cuando esto es una cosa que es una cuestión, además, yo entiendo que urgente, luego cada uno lo puede ver como lo vea, de abordar, ¿no? Y no es ni izquierdas ni derechas, y es una cuestión que nos atañe a toda la ciudadanía. Al final, uno tiene que irse a las fuentes, ¿no? Porque si uno, digamos, es fiel a la ideología y la ideología no te da la respuesta adecuada, tienes que irte a las fuentes. Y para nosotros, desde UGT Castilla y León, nuestras fuentes, y vamos, desde UGT a nivel confederal, nuestras fuentes son la ciencia. Son la ciencia. Y nosotros nos fijamos en lo que dicen los expertos en materia de cambio climático, los expertos en materia de pérdida de biodiversidad, los expertos en materia de contaminación, etcétera, etcétera. Existen paneles de expertos a nivel internacional, pero también tenemos expertos a nivel europeo y a nivel nacional, que nos hablan de que estamos sobrepasando los límites biofísicos del planeta, que evidentemente, bueno, pues estamos en un escenario de crisis ecológica, de crisis ecosocial, y que esto tiene un límite y que estamos sobrepasando esos límites. Entonces, claro, tenemos que fijarnos en eso, tenemos que fijarnos en los datos, tenemos que fijarnos en los hechos. Al final, si uno no quiere fijarse en datos porque es muy aburrido, tienes que fijarte en los hechos. Y es que todos los días tenemos en el telediario solo algunos, quizás los más, eh, bueno, pues los que tengan imágenes más vistosas o más tremendas, ¿no? De los impactos, por ejemplo, en materia de cambio climático. Estas semanas atrás, pues estábamos viendo los efectos del cambio climático en el Mediterráneo, fundamentalmente en las inundaciones en Grecia y en Libia, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Pero en nuestro país también hemos tenido episodios tanto de terribles inundaciones, como ha habido en Toledo o en Madrid, o simplemente que no, a lo mejor no es tan vistoso como la sequía alucinante que estamos pasando en este país y que no está siendo noticia a diario. Sí, sí. Sí, 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 todos los días tenemos indicios, pero bueno, desgraciadamente todavía hay gente que reniega de ello y dice que es una invención. Sí. Una cuestión que me gustaría plantearte que desde... sigo por cuentas de Twitter y tal, y suelo ver los vídeos de movilidad, sobre todo son países como países Holanda, Países Bajos, que han empezado el curso y el otro día veía un vídeo, así empiezan el curso en Holanda. Y iba un adulto como con un coche bici, con unos 10 niños, todos pedaleando Mm. para llevarlos al colegio. Y aquí podemos pasar todos los días por los colegios, aquí hablo en concreto de Soria, y estamos todos apelotonados, ¿no? ¿No sería bueno empezar desde la escuela a fomentar que lleven los niños bicicletas, fomentar el uso de, aunque sea la bici eléctrica, carros con niños? No lo sé, ese es
es una cuestión que te quería plantear, ¿no? Y yo creo que es interesante. Sí, tienes toda la razón, Miguel Ángel. En cualquier ciudad, por pequeña que sea, en la entrada y salida de los colegios se preparan una pequeña congestión durante 5 o 10 minutos que dices, bueno, no tiene sentido. Más cuando sabes de sobra que muchos de los padres que van a recoger a sus hijos o a sus hijas, pues viven a 5 minutos del colegio, ¿no? No es que vivan a media hora o a la otra punta de la ciudad. Y es lo que hablábamos antes, ¿no? La falta de sentido común muchas veces de nuestras propias decisiones. No pensamos en las consecuencias más inmediatas de nuestros actos. Es verdad que muchas ciudades pues, están empezando a introducir rutas escolares seguras, que son rutas establecidas y consensuadas dentro de las propias asociaciones de padres de alumnos, en la que también están metidas pues tanto a lo mejor el ayuntamiento, a través de la concejalía de movilidad o lo que sea, y otros organismos, otras entidades, y que facilitan que los alumnos pues, puedan acceder a su colegio pues, o bien caminando o bien en bicicleta, como bien utilizando la movilidad activa en cualquier caso, ¿no? Pero son, en muchos casos, pues acciones muy puntuales, no son generalizadas y que a veces incluso pues se inician y al final del curso se abandonan, no tienen continuidad. Entonces, pues es verdad que desde los ayuntamientos tienen la responsabilidad de crear y dar continuidad a estas rutas escolares seguras y que se convierten en algo cotidiano, ¿verdad? En algo que todos veamos con normalidad. Esto, Carlos, es un poco también lo que está pasando con los llamados gestores de movilidad de los polígonos industriales, por ejemplo, que nosotros como clase trabajadora y con lo que afecta directamente a las personas trabajadoras, pues sería un poco lo más homólogo que esto de los colegios que estabas explicando, ¿no? Sí, si me permites, por continuar un poco el guión que tenía planteado desde el principio, voy a pasar a hablar de los impactos sociolaborales, porque Vale. estos impactos son los que a lo mejor desde un punto de vista sindical se ven mejor. Hay que decir que todos ellos tienen cabida dentro del diálogo social. El sindicato tiene que estar representado en los órganos de decisión, también a nivel municipal. Y estas cuestiones tienen también un recorrido sindical muy interesante, ¿no? Sin embargo, tal vez los que se vean de una manera más palpable pues sean los impactos sociolaborales. Por ejemplo, pues la siniestralidad laboral relacionada con los accidentes in itinere o en misión, pues son muy significativos en este sentido. Hay que entender que una gran parte de los accidentes laborales que se producen en nuestra comunidad autónoma tienen este origen, ¿no? Y por tanto, bueno, pues introducir medidas para mitigar pues la concurrencia de estos accidentes pues es muy Sí. de la exclusión sociolaboral. Hay algunos trabajos que, bueno, pues por estar en la periferia de las ciudades, pues es necesario muchas veces el vehículo porque no existe otra forma de llegar hasta ese centro de trabajo, ¿no? Entonces, si no tienes un vehículo propio, pues no puedes llegar hasta el puesto de trabajo. Y tal y como están ahora mismo los precios de los vehículos hasta los de segunda mano, y evidentemente tal y como está el precio del combustible, pues hay gente que no puede acceder a tener un vehículo propio o no puede acceder a pagarse el combustible del vehículo. Entonces, precisamente esta cuestión es de interés a la hora de entender que se puede producir fenómenos de exclusión social a la hora de acceder a ciertos puestos de trabajo, sobre todo para jóvenes que tienen más dificultades económicas, lógicamente también para las mujeres y también para las personas más mayores. Y por Totalmente. otro lado, los costes socioeconómicos. Finalmente, esta es una cuestión que todos entendemos porque el bolsillo nos duele a todos
y ya lo hemos dicho, ya lo he dicho varias veces, ¿no? Cada vez es más caro coger el coche, coger el vehículo. Y quizás por ello también es más fácil mirar hacia otras posibilidades, otras alternativas que nos ofrece el ayuntamiento, que nos ofrece la ciudad. Y también, por esa razón, es más fácil entender cuáles son nuestras prioridades y exigir a nuestro ayuntamiento que ponga las líneas de autobús adecuadas, que ponga los precios adecuados, en fin, una serie de cuestiones, poner los carriles bicis adecuados para poder acceder, por ejemplo, en bicicleta a todas las partes más importantes de la ciudad, etcétera. Y en este sentido tenemos que hablar de la pobreza energética. Es una cuestión en la que el sindicato también se fija muchísimo. Y es que como parte de la pobreza energética, que tiene que ver sobre todo con, con la situación de personas vulnerables que no pueden, digamos, acceder a un escenario energético digno en sus viviendas, también tiene que ver ese escenario digno en el transporte, ¿no? Para muchas personas vulnerables, pues como he dicho antes, que no tienen la suficiente capacidad adquisitiva para poder, bueno, pues acceder a un transporte con normalidad como hace, digamos, el resto de la gente. Y digamos que esto es un poco todo el compendio de impactos, tanto los socioambientales como los sociolaborales, que, que interesan al sindicalismo, ¿no? Y entonces, claro, ahí está, como decías tú, Azucena, ese escenario que se presenta para las personas trabajadoras y sus representantes de intervención, de acción sindical, ¿no? Dentro de las empresas y la negociación colectiva. Y efectivamente, pues aunque sea algo desconocido para mucha gente, pues existe negociación colectiva en el ámbito de la movilidad y existen ciertas herramientas que podemos utilizar dentro de los comités de empresa, dentro de las comisiones de seguridad y salud, para que nuestros derechos en materia de movilidad se agranden, se vean reflejados, en fin, pues ese tipo de cuestiones. Hay un frente abierto que va a abrir más opciones, que está ahora mismo enmarcado en el proyecto de ley de movilidad sostenible y segura. Eh, bueno, con el tema de las elecciones, bueno, pues se ha quedado un poco La paralizado falta y de con gobierno, claro. ¿Cómo? Y la falta de gobierno, ya no solo las elecciones, Claro, claro, y con con una esta investidura de hace un mes y aquí seguimos. Claro, se ha paralizado todo y este proyecto también se ha paralizado. Es verdad que es un proyecto que hemos catalogado como poco ambicioso desde el sindicato a nivel confederal, pero es verdad que recoge algunas de nuestras reivindicaciones más importantes, como que es que, que se refleje por ley que la movilidad, digamos, esté reflejada como una parte más del diálogo social, ¿no? Y así va a reflejar, ya el borrador lo refleja, que los sindicatos participen en los planes de transporte al trabajo para empresas o para polígonos industriales con más de 100 trabajadores. Y ese es un escenario que se nos va a abrir, ojalá fuera para menos, para empresas y para polígonos de menos trabajadores. Pero bueno, al final, pues es un buen comienzo y es un escenario muy halagüeño a la hora de que las personas trabajadoras y los sindicatos y los representantes de los trabajadores pues, podamos intervenir. Pues muy... Sí, hombre, pues es que al final este mundo es un mundo muy interesante, ¿no? Y como has explicado por varias cuestiones al mundo sindical, porque a veces alguien podría pensar, ¿no? ¿Y el medio ambiente en qué eso afecta a los sindicatos y a las personas trabajadoras? Pues tú nos has explicado claramente que nos afecta Muy y bien, mucho, claro. ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos la página de UGT Castilla y León, Sí, que ahora la pondrá Miguel Ángel en pantalla para que veáis el enlace. Y ahora, Carlos, me gustaría, porque ya tampoco nos queda mucho tiempo, aunque hemos empezado un poco tarde, pero ya son la 1 menos 20, no, me gustaría que nos hablaras un poco del concurso fotográfico que está en vigor y que tenemos la UGT Castilla y León
y un poco que nos contaras de qué se trata y el plazo que todavía hay, aunque ya le he Sí, dicho yo. lo tenemos aquí en pantalla, o sea, toda la gente ya lo puede ver. Aquí arriba está medioambiente.ugtcil.es, concurso fotográfico, trabajo y medio ambiente. Cuéntanos. De octubre, ¿no? Pone aquí. Vale, perfecto. Pues muy bien, Carlos, pues muchas gracias. Como siempre es un placer escucharte, que sabes un montón de todos los temas que nos hablas y a mí principalmente pues me ha supuesto mucha satisfacción volver a encontrarnos, que en su Mm, día trabajamos juntos claro que y sí. gracias por colaborar y bueno, pues igual, quién sabe, ¿no? Pues el 5 de junio pues si coincide en viernes o esa semana te podemos volver o cualquier otra cosa que necesitemos, porque yo sé que vas a estar siempre encantado de colaborar con nosotros, ¿no? Pues sí, Azucena Miguel Ángel, efectivamente, encantado de haber estado aquí un ratito con vosotros y es verdad que estamos aquí a vuestra disposición y a disposición de toda la familia objetista de Castilla y León, así que perfecto, un saludo, un abrazo y muchas Gracias. Y gracias. yo creo, se me está ocurriendo que podíamos intentar esta semana, como es la semana de movilidad, desde mañana, ¿no? No me equivoco, desde Sí, sí, mañana sí, hasta el viernes que viene,
pues hablar con la concejalía de De movilidad del movilidad. Ayuntamiento de Soria, como ponerlos como reto para esta semana, a ver si nos reciben, ¿te parece? Sí, Me perfecto. parece muy bien. Oye, a lo mejor tiene alguna acción prevista. Yo lo que he hecho para comprobar que el Ayuntamiento de Soria está adherido a la Semana Europea de la Movilidad es ir directamente al sitio web de la Semana Europea de Movilidad de la Comisión Europea, que es allí donde te tienes que adherir. Igual que hemos hecho desde UGT Castilla y León, ahí aparecemos como organización adherida a la Semana Europea de Movilidad y ahí constan todas nuestras acciones. Y evidentemente lo que he hecho es lo mismo, ¿no? Buscar al Ayuntamiento de Soria y ahí pues no consta Pues que adherido. hoy mismo vamos a solicitar a ver si quiere participar con nosotros y ya te pediremos que nos hagas unas cuantas preguntas. De acuerdo, aquí estaremos entonces. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros, por enseñarnos y ahora poder transmitir a todos nuestros compañeros, compañeras, jóvenes, jóvenes, chicos, chicas, chiques, pues que esto es fundamental para nosotros, para el futuro y fundamental para las personas trabajadoras, y de Soria también, y de Castilla y León y de todos. Y nada, despedirnos ya como siempre. Muchísimas gracias, Azu, como Yo un siempre. poco más que decir, muchísimas gracias a Carlos y a todos los telespectadores que hemos tenido en directo y bueno, y luego los que nos puedan ver en el canal en diferido y en el YouTube, que recordaros que también os lo recordaremos. Y bueno, como siempre, tenemos ahí los datos de contacto para que cualquier consulta, que no hace falta que estés afiliado, sobre este tema o sobre otros temas, pues aquí estamos.